la clase siempre va a estar arriba en el canal de YouTube. Lo que vamos a hacer principalmente es recuperar aquel contenido que no se alcanzó a ver bien o no alcanzamos a profundizar bien respecto a tercero medio. Lo que vamos a partir viendo son los métodos de conteo. ¿Qué son los métodos de conteo? Los métodos de conteo son estrategias que nos van a permitir calcular y determinar el número de probabilidades de un determinado suceso. Para ejemplificar esto, pongan mucha atención. Vamos a comenzar con un problema de inicio. En cierto restaurante se ofrece la siguiente carta de almuerzo. En esta carta tenemos una entrada, tenemos un plato de fondo y tenemos postre. ¿Ya? Primera cosa que identifico, ¿cuántos elementos tengo en cada conjunto para cada una de mis opciones? Si ustedes visualizan en la entrada, tengo 2 elementos. O sea, yo puedo elegir ensalada o podría elegir un consomé. En el plato de fondo, yo podría elegir arroz con carne al jugo, lomo salteado o pollo a la mostaza con arroz. De postre, podría pedir helado a la copa, duraznos con crema o melón con caramelo. La pregunta es, ¿de cuántas formas distintas yo podría ordenar un almuerzo? O sea, ¿cuántas opciones tengo para poder pedir? Porque, por ejemplo, a lo mejor la Karen quiere ensalada con carne al jugo y con helado. A lo mejor la Catalina quiere ensalada con lomo salteado y con helado. Hay muchas opciones distintas para combinar. Y lo que necesitamos saber es de cuántas formas se podrían hacer esas combinaciones. Entonces, vamos a ir ordenando. Para la entrada hay 2 opciones. Para el plato de fondo, 3 opciones. Mientras que para el postre, otras 3 opciones. Entonces, vamos a usar algo conocido como el principio multiplicativo. El principio multiplicativo dice lo siguiente. Para que usted no tenga que perder tiempo escribiendo ensalada, arroz, helado, ensalada, arroz, durazno. Para que no pierda el tiempo haciendo todas las posibles combinaciones, el principio multiplicativo nos va a permitir de forma automática conocer la cantidad in situ. Para eso, uno multiplica las opciones que tenga. Tengo 2 opciones para la entrada, 3 para el plato de fondo y 3 para el postre. Si yo multiplico 2 por 3 por 3, si multiplico 2 por 3, ahí yo tengo 6, ¿cierto? Vamos a cambiar la opción del puntero. Ahí sí que sí. 2 por 3 son 6 y 6 por 3 son 18. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría pedir de 18 formas distintas, sin necesidad de estar escribiendo cada una de las combinaciones. El principio multiplicativo, conocido dentro de las técnicas de conteo, establece lo siguiente. Estos métodos van a ser estrategias para que usted pueda determinar el número de posibilidades diferentes entre sí. Está el principio multiplicativo, ese que vimos recién. El principio multiplicativo permite cuando yo quiero ver cuántas opciones tengo, tomando todos los elementos de un experimento. Existe el diagrama de árbol, existe la permutación, existe la combinación y la variación. Esas 5 técnicas distintas, cuando terminemos la unidad, usted debería ser capaz de diferenciarlas y además de aplicarlas con sus respectivas diferencias. ¿A qué me refiero con esto? Que usted la mire y diga, esto es combinación, por tal motivo. No, esto es variación, o esto es permutación. Que usted vaya identificando. Y aparte de identificar, que sea capaz de resolver.
Nosotros para el día de hoy vamos a tratar de formalizar el principio multiplicativo. El principio multiplicativo, como adelantaba, le va a permitir a usted establecer el número de posibilidades de dos eventos distintos que pueden tener distinta cardinalidad. El concepto de cardinalidad en matemática se refiere a la cantidad de elementos de un conjunto. Por ejemplo, ¿cuál es la cardinalidad del tercero medio A? Entonces yo respondo, 32 estudiantes. Esa es la cardinalidad. Es la cantidad de elementos de un grupo. Por ejemplo, este es bien parecido al del, si se dan cuenta, al del principio del restaurante. Jorge tiene 2 pares de zapatillas, 3 pantalones y un short, 2 poleras y un gorro. ¿Y de cuántas formas distintas se puede vestir Jorge? Bueno, ese es Jorge. Harta atención. Jorge tiene 2 pares de zapatillas. Jorge tiene 3 pantalones y un short. Jorge tiene 2 poleras y Jorge tiene 2 gorros. La pregunta es, ¿y de cuántas formas distintas se puede vestir Jorge? A lo mejor tiene ganas de ponerse, estoy inventando, eso, con ese pantalón y con esa polera. A lo mejor no. A lo mejor Jorge no quiere ponerse ese pantalón, a lo mejor quiere ponerse este de acá, con esta polera. Entonces, para no estar confundiéndonos y para no estar viendo, a ver de cuántas formas distintas, cómo lo voy a escribir, realizamos el principio multiplicativo. ¿A qué se refiere con eventos distintos? Las zapatillas son un evento. Es como el evento de colocarme zapatillas. Los pantalones son un evento. El evento de colocarme pantalones. Y así sucesivamente. Esos son los eventos. Ordenamos las cantidades de cada evento. Tenemos 2 opciones para los pies, 2 opciones de zapatillas. Tenemos 4 opciones para vestirnos, que podría ser pantalón o short. Tenemos 2 opciones de polera. Y tenemos 2 gorros. Entonces, este de acá ya es un evento, acá hay otro evento y otro evento. Así yo voy diferenciando y sé qué cantidad le asigno a cada evento. Porque no es lo mismo colocarme con los pies que colocarme una polera. Son eventos absolutamente contrarios entre sí. Entonces, ¿qué realizamos? Para saber de cuántas formas distintas yo podría vestir a Jorge, resolvemos multiplicando cada una de estas opciones. El 2, que corresponde para los pies, el 4, que son los pantalones y el short. Fíjense, a lo mejor alguien puede decir, oiga, pero el short no es un pantalón. No, pero es el mismo evento. Es cierto, el short no es un pantalón, pero el evento de donde me los voy a colocar es el mismo. Tenemos 2 poleras, y tenemos 2 jockeys o 2 gorros. Multiplico 2 por 4, 8, 8 por 2, 16, y 16 por 2, 32. ¿Qué caracteriza en este caso el principio multiplicativo? Que son varios eventos distintos que generan un solo evento final. Ojo, porque acuérdense que usted tiene que terminar diferenciando entre principio multiplicativo, diagrama de árbol, permutación, variación y combinación. Son 5 cosas que hay que diferenciar. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal que caracteriza al principio multiplicativo? Que son eventos distintos que van a generar un solo gran evento. Es decir,
El evento distinto es las cosas que me voy a colocar para vestirme. El gran evento es el estar vestido. Hasta ahí, solo hasta ahí. ¿Alguien tendrá alguna pregunta o alguna duda? No, veo que no. Bueno, tengo dos pantallas. Ahora estamos haciendo clase en el colegio. Las clases online son desde el colegio, entonces tengo la posibilidad de tener dos pantallas inmediatas. Ya, seguimos entonces. Ahora ustedes, acá necesito que nos tomemos aproximadamente unos 10 minutos, fíjense, harto tiempo, para que lean el ejercicio e intenten hacerlo ustedes solos. ¿Cómo yo puedo identificar que es un ejercicio de principio multiplicativo? Porque en este caso tengo un evento, dos eventos, tres eventos, que van a formar un solo gran evento, que es en este caso una salida para el 14 de febrero. Les doy entonces, chiquillos, los minutitos para que puedan empezar a trabajar. Una vez terminado, claramente le voy a preguntar a cualquier persona al azar.
El tiempo a lo mejor es un poco largo, 10 minutos, porque la actividad en realidad es un poco más corta. Entonces voy a empezar a preguntar ya. Había visto una pregunta de la Karen, que perdón Karen, no se la había contestado antes. No, es un poco distinta a la probabilidad aplicada. La probabilidad aplicada es como una subárea de la probabilidad y se enfoca como en establecer métodos para entender ciertos modelos probabilísticos reales. Esa es la diferencia. Por ejemplo, la teoría de la probabilidad respecto en los riesgos de los seguros. Los prevencionistas de riesgos trabajan con la probabilidad aplicada, porque ellos tienen que conocer cuál es la probabilidad de tener un accidente en un determinado trabajo. Esa es la probabilidad aplicada, que ya se aplica directamente en una ciencia. O por ejemplo, la probabilidad que se ocupa en las telecomunicaciones. Como ustedes saben, hay zonas que son zonas rojas, donde por ejemplo usted quiere contratar, no sé, Entel para su internet y no le llega bien la señal. Y es porque hay una cierta probabilidad de falla. Esa es la probabilidad aplicada. Son modelos realistas. Las técnicas de conteo también son modelos realistas, pero la diferencia es que me permiten a mí establecer combinaciones de cuántas formas posibles puedo hacer algo. No sé si responde eso a su pregunta. Sí, mucho mejor. Gracias, profe. Ya, no hay problema. Ya, entonces, como veo tantos conectados, le voy a preguntar a alguien al azar. A ver. Le voy a preguntar a el Nicolás Soto. Nicolás Soto, el ejercicio dice que Nicolás y Karen están muy enamorados y para el 14 de febrero decidieron pasar todo el día juntos. Para que el día sea hermoso, han realizado una serie de posibles salidas durante el día. Me doy cuenta que establecieron salidas para la mañana, para el almuerzo y para la cena. La pregunta es, Nicolás Soto, ¿de cuántas formas distintas puede pasar Nicolás y Karen este día? No está Nicolás Soto, parece. Le vamos a preguntar entonces. La respondió en el chat. Respondió en el ¿Ah, la chat, respondió en el profe. chat? Ya, a ver. Gracias, Cata. Sabíamos que respondió en el chat. De 18 formas, dice el Nicolás. Ya veamos. Primero acuérdense que establecíamos, perdón, la cardinalidad de los eventos. En la mañana tenemos dos opciones para ese evento. En el almuerzo tendríamos tres opciones para el evento. Y para la cena, otras tres opciones. No nos detenemos en ver qué van a hacer. Lo que nos importa es la cantidad de opciones. ¿Ya? Entonces, el principio multiplicativo dice, tome el 2, multiplíquelo por el 3 y eso multiplíquelo por el otro 3. Y como nos dijo Nicolás Soto, que está muy bien respondido, de 18 formas distintas. Si usted quiere verificar que esto sea verdad y que efectivamente lo que yo le estoy diciendo es así, usted puede hacer las combinaciones a mano, en un cuaderno. Puede escribir desayuno en cafetería, almuerzo en Algarrobo, cena a la luz de la luna. Desayuno en cafetería, almuerzo en Quintero, cena a la luz de la luna. Así, cafetería, Quinteros, cena en la arena. Y ahí uno va combinando todas las posibilidades que puedo llegar a tener. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de la segunda técnica de conteo, a la cual llamaremos permutación. ¿Qué es la permutación? La permutación, chiquillos y chiquillas, es cuando yo tengo un grupo completo y quiero combinar ese grupo completo. Ojo con esto. ¿En qué se diferencia de lo que hicimos recién el principio multiplicativo? Que el multiplicativo eran eventos distintos que creaban un nuevo evento.
La permutación no, es un solo evento, es un solo grupo. Y yo voy a ocupar todos los elementos de ese mismo grupo. Existen dos tipos de permutaciones distintas. Sin repetición, que es la que nosotros vamos a usar y trabajar. Y con repetición, que también la vamos a conocer y vamos a hacer algunos ejercicios. Pero donde nos vamos a enfocar más es ahí. Ahí va a estar nuestro foco, en sin repetición. Se hace de la siguiente forma. Grupos que se forman con n elementos a la vez y se diferencian en el orden de estos elementos. La fórmula es P sub n de n factorial. Ponga atención. Le preguntan de cuántas maneras se pueden ordenar en una fila 4 personas. Yo sí o sí el conjunto que tengo es de 4 personas. Ese es mi conjunto. Y voy a ocupar a las 4 personas para hacer el evento. No estoy sacando menos personas. Es, por ejemplo, que yo quisiera ver de cuántas formas distintas puedo sentar en la sala el tercero medio A. Voy a ocupar a todo el tercero medio A. Ahora, la permutación en sí no es compleja. Lo que quizás hay que ver si saben es el tema del factorial. No sé si alguna vez habían escuchado hablar de los factoriales. Bueno, voy a sacar un poquito para mostrarles cómo se hacen los factoriales. Ya. Me devuelvo el ejemplo, pongan atención. ¿De cuántas maneras puedo ordenar en una fila 4 personas? Entonces, para poder resolver esto, yo hago lo siguiente. Escribo ahí sí. P de permutación. Abajito le voy a colocar la cantidad de elementos que tiene esta permutación. En este caso, 4. Y eso va a ser igual a 4 factorial. La pregunta es, ¿qué es un factorial? Siempre que vean ustedes un número y al final tenga un signo de exclamación, es un factorial. Y el factorial se resuelve de la siguiente manera. Pongan atención. Voy a tomar el 4 y del 4 voy a partir. Siempre va a ser así. Del número que esté en el factorial, de ahí voy a partir yo. Y voy a multiplicar en reversa 4 por 3 por 2 y por 1. Siempre se llega hasta el 1. O sea, si el factorial fuera 8 factorial, yo empiezo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahí me detengo. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que el factorial llega hasta el 1? ¿Por qué no llega hasta el 0? Porque por 0 no se multiplicaría, daría 0. Excelente, Cata, porque si le pongo el 0, se anula. Entonces no tendría sentido el cálculo. Después de haber establecido el factorial, desde donde empieza hasta donde termina, yo multiplico 4 por 3, 12, por 2, 24, y por 1, 24. Es decir, en una fila que tiene 4 personas, yo las puedo ordenar de 24 formas distintas. Uno de repente dice, ¿pero cómo tanto? Sí, efectivamente. Si usted está en el colegio presencial y yo pongo, no sé, a la Catalina, a la Jocelyn, a la Karen y a la Tea, yo las puedo ordenar de 24 formas distintas. Claro, porque primero puedo colocar a la Cata, después a la Jocelyn, a la Karen y a la Antea. O a la Cata, a la Jocelyn, a la Antea y la Karen. Todos esos mínimos cambios de posición en total me dan 24 formas distintas. Y ojo, son solo 4 personas. Imagínense de cuántas formas distintas yo podría ordenar una fila de puros varones o de puras mujeres. Me da muchas opciones distintas para realizar eso. Hasta ahí
¿Se entiende? Sí, Ya, perfecto. ¿Entienden, chiquillos, el concepto de factorial? Por lo que se trabaja como en primero medio. No es difícil de entender. Gracias, qué bueno. Por ejemplo, intenten para ver si quedó bien aprendido. Si yo les digo, quiero permutar con 5 elementos, supongamos que quiero formar a 5 compañeros. Entonces yo colocaría 5 factorial, ¿cierto? Intenten calcular ustedes solitos en 3 minutos el 5 factorial. Y le pregunto a una persona después al azar. Ya le voy a preguntar entonces a una persona del curso. A ver, aquí le podemos preguntar a la Dafne, Dafne Valderrama. ¿Cuánto daría 5 factorial? Exacto, muy bien, Dafne. 120 es 5 por 4 por 3. Ese es un por, quedó medio feito, pero es un por 2 y por 1. 5 por 4 son 20, por 3 60 y por 2 120. Entonces, si tengo 5 personas, son de 120 formas distintas en las cuales yo puedo ordenar a 5 personas en una fila. El otro experimento es con repetición. Más que caernos en la definición que de repente se puede poner compleja, lo importante es entender una repetición con repetición. Dice lo siguiente: ¿de cuántas maneras se pueden ordenar en una línea 5 banderas si tengo 3 blancas y 2 son azules? En este caso, se van a repetir elementos, porque yo lo que quiero hacer es ordenar las 5 banderas, sí o sí, todas las banderas. Siempre que yo quiera ordenar y usar el conjunto completo, estoy dentro de una permutación. Las otras técnicas que vamos a ver en la siguiente clase se van a dar cuenta que no hacen lo mismo, no toman el conjunto completo. Entonces sí o sí quieren ordenar 5 banderas. Tiene 3 blancas y tiene 2 azules. ¿Se pueden repetir? Por supuesto que se pueden repetir las banderas. Las personas no. En el caso del anterior ejemplo, sin repetición, yo no puedo repetir a la Karen 4 veces. Bueno, le puedo decir, ya Karen, fórmate aquí y ahora córrete, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. No, porque no tendría sentido, porque no serían 4 personas, sería una que se está moviendo en distintas posiciones. En este caso, el que tiene repetición establece lo siguiente. Arriba, usted va a colocar el n total. En total tengo 5 banderas. Abajo va a multiplicar las opciones. Tengo 3 que son blancas
y 2 que son azules. Ahora, como cosa importante, da lo mismo si va primero el 3 o el 2 abajo. Por lo general lo coloca por orden de factorial, pero en estricto rigor, como es multiplicación, es conmutativo, entonces puede partir con el 3 o con el 2. No es tema ese. Otro elemento que a uno le ayuda a entender por qué este es con repetición es que las banderas, al ser blancas y azules, no necesariamente tienen asignación particular. ¿A qué me refiero con esto? Que no es como el ejemplo anterior de la fila, donde cada persona tiene un nombre. Acá son blanca, blanca, blanca. Estoy repitiendo el mismo elemento. O tengo 2 azules, azules, azules. Repito el mismo elemento 3 o 2 veces. Ahora, el cálculo de esta permutación es el que puede ser más difícil. Lo voy a hacer en otra diapositiva. A ver, la sacamos otra. Ya, es 5 factorial y el 2 y 3 abajo. Acá quiero que pongan harta atención porque resolver este ejercicio cuando hay factoriales en una fracción puede que sea un poquito más difícil. Ya. Arriba de la P voy a colocar un 5. ¿Por qué 5? Porque ese es el total que hay en el conjunto. Abajo voy a colocar 2,3. ¿Por qué 2,3? Porque tengo 2 banderas azules y 3 blancas. ¿Qué es lo que hace tan especial este ejercicio? Si usted quiere, puede calcular el 5 factorial, que son 120, el 2 factorial, que vale 2, y el 3 factorial, que si no me equivoco vale 6. El tema es que le van a quedar números muy grandes, pues el 120 es muy grande y muy difícil de simplificar. Vamos a usar una técnica. La técnica nos va a permitir simplificar factoriales. Mire lo que voy a hacer. El factorial más grande es el 5, en el numerador, ¿cierto? Y el más grande en el denominador es el 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a descomponer el 5 hasta llegar al 3. 5 por 4 y me voy a detener en el 3 factorial. No sigo descomponiendo. Acuérdense que el concepto de factorial es que hay una multiplicación que va en reversa. Yo hasta ahí no más llego. Abajo no voy a hacer nada, no lo voy ni a tocar y me va a quedar 2 factorial por 3 factorial. ¿Por qué motivo hice esto? Porque arriba ya no tengo un 120, tengo un 5 por 4 por 3 factorial y puedo simplificar ese 3 factorial con ese 3 factorial. La técnica que acabo de ocupar es buenísima cuando son factoriales gigantes, para que no tenga que resolver 8 factorial y abajo tuviera una simplificación. Uno va en reversa hasta coincidir en el numerador y el denominador. Todos los factoriales se pueden simplificar, siempre, porque son multiplicaciones en reversa. Entonces siempre en algún momento va a coincidir la reversa de arriba con la que esté abajo. Entonces me queda solamente 5 por 4. 5 por 4. Y abajo, 2 factorial vale 2. 5 por 4, 20. Y 20 medios son 10. De 10 formas distintas yo podía ordenar esas 5 banderas teniendo 2 azules y 3 blancas. Pregunta, ¿se entendió bien cómo simplifiqué factoriales? Sí, Ya. Chiquillos, si en algún momento no entienden algo,
Pregúntenlo sin ningún problema. La Jocelyn dice que no, ya. La yo se lo he entendido, profe. Voy a hacer otro ejemplo, Jocelyn, mire. Me perdí en la parte que dijo 5 por 4 20 y después no sé por qué puso 10 y me perdí ahí. Y el otro que es como, ay, no sé, que no, como que entendí, pero no lo suficientemente bien. Ya, no se preocupe, voy a hacer un ejemplo nuevo. El tema de la permutación, del principio multiplicativo, más que entender el concepto, es lo que le pasa a la Jocelyn, entender como el cálculo. El cálculo a veces es difícil, Jocelyn, eso es verdad. Mira lo que voy a hacer, voy a hacer otro ejemplo. Suponte tú, ya que estoy permutando, con 8 elementos en total, y abajo tengo 4 y 6. Perdón, no puede ser 4 y 6 porque tiene que darme la cantidad. Ahí está la gomita. Ya, pongámosle 3 y 5. Ya, supongamos que tú estás haciendo un ejercicio de permutación con repetición. Tranquilidad con diferenciar porque nosotros vamos a hacer hartos ejercicios para poder diferenciar cuándo es con y cuándo es sin. Imagínate que estabas haciendo un ejercicio y llegaste a que tienes que permutar 8 elementos y hay 3 y 5 de otro. El más grande, el n, siempre va arriba. 8 factorial. Abajo en el denominador irían 3 factorial por 5 factorial. Entonces tú acá, Jocelyn, tienes dos opciones. Una opción es que calcules 8 factorial, que es un número gigantesco. Imagínate, si 5 factorial es 120. Si no me equivoco, mira, acá tengo el calculador justo al lado. 8 factorial es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Son 40.320. Imagínate simplificar los 40.320 con los 120 de abajo y con los 6 de acá. No, no queremos hacer eso porque son números muy grandes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que el grande de arriba coincida con el más grande de abajo. Entonces empiezo a descomponer. Me queda 8 por 7 por 6 por 5. Ya ahí me detengo, justo en el 5. ¿Por qué me detengo en el 5? Porque coincide con el 5 de abajo. Y eso lo transformo en un factorial. El factorial significa que hay una multiplicación en reversa. Entonces yo sé que hay un 5, un 4, un 3, un 2 y un 1. Pero no lo voy a descomponer. Voy a llegar hasta ahí nomás. Abajo voy a dejar el 3 factorial, quietecito y sin tocarlo todavía, multiplicado por el 5 factorial. Hasta ahí, solo hasta ahí. ¿Alguna pregunta, Jocelyn? La que tú quieras. Todo bien, profe. Perfecto. Entonces yo puedo simplificar el 5 de arriba con el 5 de abajo. Entonces me ahorré porque el 5 factorial son 120. Tengo 120 en el numerador y 120 en el denominador. Entonces me ahorré ese cálculo. Me queda 8 por 7 por 6 partido en 3 factorial. Ojo, hay gente que de a poco va desarrollando un ojo habilidoso y dice, oiga, pero el 3 factorial vale 6, po. Claro, porque 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1. Y eso es 6. Por lo tanto, si ese 3 factorial vale 6, yo lo puedo eliminar con el 6 de arriba. Me queda 8 por 7. Y 8 por 7, como yo sé que todos se saben las tablas, todos sabemos que es 56. ¿Mejor, Jocelyn? Sí, profe, ahora me quedó más claro. Ya, perfecto. Chiquillos, siempre es bueno que alguien pregunte.
porque nos permite poder profundizar quizás en una pregunta que tienen más personas. ¿Continúo? Sí, profe. Ya, sigamos entonces. Y con esto ya estamos terminando por la clase de hoy día. La permutación circular. La permutación circular se entiende mejor con un ejemplo. Quiero que lo piense de la siguiente forma. Cuando hablemos de permutación circular es porque hay un círculo, claramente. Quiero ordenar a las personas en forma de círculo. Por ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden sentar 6 personas en sillas colocadas en un círculo? Imagínate jugando a la sillita musical. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, vamos a fingir que es un círculo bien hecho. ¿De cuántas formas distintas se podrían sentar esas 6 personas en el círculo? Piénsenlo un poco, denle una vuelta. Si quiero hacer un círculo para sentarme con 6 amigos o amigas, ¿de cuántas formas distintas nos podemos sentar en ese círculo? Voy a preguntar al azar. Acuérdense que da lo mismo si se equivoca. El tema de las técnicas de conteo se aprende equivocándose, porque piense que son 6 técnicas. Ya, la Javiera Martínez dice 36. ¿Por qué 36? ¿De dónde sacaste ese número, Javiera? La de las sillas. La Cata dice 240. Ya, yo entiendo que la Javiera está pensando en que son 6 sillas. Y 6 por 6, 36. Es una forma lógica de pensarlo. La Cata dice 240. Me da la impresión que la Cata calculó el 6 factorial. O no, no, porque 6 factorial es mucho más grande. Porque 6 factorial, si no me equivoco, da como 700 y tanto. 720, claro, Nicolás. Miren, qué bueno lo que están pensando, lo hizo con el principio multiplicativo. Ah, claro, Cata, ahí te da 240. Ya, bien pensado. Muy bien, no, tranquila, Cata, bien pensado. Una parte de la matemática, y que por lo general no tiene bien hecho ese concepto, es que la matemática se aprende cometiendo errores. Usted nunca va a aprender matemáticas si no se equivoca, tiene que equivocarse. Y los pensamientos que están teniendo están excelentes. Ahora, desgraciadamente, están muy cerca, pero no han logrado acertar con la respuesta, pero muy cerca. Yo les voy a comentar. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? Piensen que cada una de esas X es una silla. Entonces tengo, déjenme cambiar por el punto. Ahí sí. Tengo una silla, 2 sillas, 3 sillas, 4 sillas, 5 y 6 sillas. Pero alguna persona me podrá decir, oiga, espérese, ¿y por qué puso 2 veces un 1? Yo le voy a contar por qué. Estamos todos claros que son 6 personas. O sea, hay 6 en total. Y si usted cuenta, sí se va a dar cuenta de que hay 6 sillas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿qué ocurre? Que en un círculo usted necesita un punto de referencia para saber cuál es el inicio y cuál es el final. Si yo te lo formo en fila, el primero es el inicio y el último de la fila es el final. Con un círculo eso no pasa. Entonces, es difícil saber en un círculo cómo te voy ordenando si no sé quién está primero y quién está segundo. Para evitarnos este problema, se hace lo siguiente.
Una persona tiene que quedar siempre de punto fijo en el círculo. Si tengo 6 personas, uno de ellos, ¡pa!, punto fijo. Y los otros 5 es lo que yo voy a ir moviendo. Por lo tanto, la permutación que es del tipo circular va a usar la siguiente fórmula. N menos 1 factorial. ¿Por qué n menos 1? Porque siempre tengo que dejar a uno de punto fijo, entonces yo no lo puedo mover. Sí puedo mover a los otros que quedaron. Entonces, 6 menos 1 serían 5 factorial. ¿De cuántas formas distintas puedo sentar a 6 personas en un círculo? De 120 formas distintas. ¿Se da cuenta que hay como muy pequeñas diferencias? Partimos viendo hoy día principio multiplicativo, que eran eventos distintos que formaban un solo gran evento. Vimos permutación, cuando hago un evento pero a partir de un solo suceso y tomo todos los elementos de ese suceso. Y vimos permutación circular, cuando tengo que dejar a una persona de punto fijo y mover a los otros del grupo. La permutación circular no es una séptima o una sexta técnica de conteo. Pertenece al mismo grupo de la permutación. Es del mismo grupo, pero es un caso especial. Salió preguntada muchas veces en la anterior PSU y en anteriores ensayos, porque pasa mucho que uno se confunde, como que no... Cuesta un poquito asimilar el tema de que colocar un punto fijo para poder girar. Por ese motivo nosotros lo estamos viendo hoy día en clases. Si algún día le aparece, ustedes ya saben que tienen que restarle uno. Preguntas. ¿Alguien habrá quedado con alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido bien? Ya, el Francisco dice que no. El Nicolás que no. Ya. Yo tengo una. Escuché. Creo que fue la Karen. Karen. Pero eso sucede cuando solo es como una forma de círculo o en otros problemas más. No, solo en forma de círculo. Ah, ya. Eso. Solo en That's forma de one. círculo. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Dudas, consultas? No. Ya. Entonces, para terminar y cerrar la clase, les voy a contar lo siguiente. Nosotros ya no usamos su máximo, porque están en tercero medio y son grandes. Van a usar ahora otra plataforma que es puntaje nacional. No sé si la habían escuchado anteriormente. Vamos a dejar de grabar porque ya estamos listos.